¿Se podría presentar, por favor? Soy Andrea Fasani, profesora aquí en el colegio. Estoy a cargo del taller de cerámica desde el año 1993 y soy artista visual. Bien. Le vamos a hacer unas preguntas en cuanto a la dictadura. Bueno. ¿Usted cómo se enteró que estaba viviendo en una dictadura? Porque los diarios no decían mucho sobre lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Bueno, pero ¿cómo no enterarse? Claro. Inevitablemente, primero que era militante política, era de la Juventud Peronista, y después te enterabas sí o sí, bastaba con salir a la calle. Claro. ¿Nos podría contar un poco de su obra? De la de los cuadernos en los cuales escribía. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Bueno, juntaba recordatorios desde que comenzaron a salir en el diario Página 12. Estamos hablando más o menos de la década del 80, 84, 1984. Entonces los tenía, los recortaba, los había usado sobre mi cuerpo en alguna performance, pero los seguía juntando. Entonces, a comienzos del año 76 decidí hacer una enorme instalación que fuera como una piel que pudiera adaptarse a todos los espacios públicos, privados, pequeños, enormes. Y entonces pensé cómo elaborar, cómo construir esa piel. El eje, la memoria. Recurso, los recordatorios, y pensé entonces en el soporte visual, y es ahí donde recuerdo ese cuaderno tan popular, económico, cotidiano de mi infancia, el cuaderno Gloria de 24 hojas, donde uno lo tenía para repetir las faltas de ortografía. Yo me propongo en esos cuadernos lo siguiente: destinar un cuaderno para cada una de las víctimas del terrorismo de Estado, pegar la foto en la primera página, y en el resto de las páginas propongo escribir el nombre y el apellido de la víctima. De esa manera, imprimirlo en la memoria. ¿Y por cuántas personas va? ¿Cuántos cuadernos tiene aproximadamente? Porque todavía no terminó la obra. No, la obra crece numéricamente, crece porque se ha armado como una red de proyección, de expansión entre las personas que siguen la instalación. Y en este momento son 2.850 cuadernos que conforman la obra. Ahora, el 24 de noviembre, voy a inaugurar en el Museo de la Memoria de Rosario, con ese número de cuadernos. Y sobre la marca de los cuadernos, que es la marca Ledesma, se sabe que ellos como que ayudaron a los militares con esto del apagón. Claro. Prestando los ¿Estaba camiones. enterada de esto antes de escribir los cuadernos o En los cuadernos. en los cuadernos? Antes Claro. de escribir en los cuadernos, ¿o no lo supo ya después? En realidad, cuando yo pienso el proyecto y en esto del entusiasmo, pienso en el cuaderno Gloria, por su color, por la palabra, por la bandera argentina, por todo eso, ni caí en la cuenta que era de fabricación Ledesma. Es decir, eso me doy cuenta como a los 15 días de haber comenzado con mi trabajo. Cuando instalo 30 en la Plaza de Mayo, el 30 de agosto del 2007, con 1.000 cuadernos, recuerdo que eran 1.000 o 1.300 cuadernos, en ese momento la agrupación Hijos había hecho un escrache a Ledesma. Entonces me pongo en contacto con ellos, y el logo que ellos habían incorporado para ese escrache era el símbolo de Ledesma con un alambre de púa alrededor. Claro. Entonces
conversamos, yo converso con ellos y decido reducir ese símbolo para ponerlo atrás en la contratapa de los cuadernos, de mis cuadernos, tapando Ledesma, pero dejando al descubierto la palabra ESMA. Sí. Hice como un juego ahí. Porque era medio contradictorio. Claro. Tener esa marca sabiendo que ellos ayudaron a los militares y a la vez escribir dentro de los cuadernos los nombres de los desaparecidos. Así es. También, bueno, mientras estuvo la instalación en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que eso fue en el año 2011, allí los abogados de la empresa Ledesma mandaron una carta documento al director del Haroldo Conti, Josami, justamente para que levantara mi muestra. Cosa que no hicimos, por supuesto, pero ahí quedó al descubierto. Fíjense, chicas, que es como que ellos mostraron la hilacha, entre comillas. Claro. O sea, ridículo, inconsistente, sí. ¿Por qué que levantara la muestra? Porque decían que yo usaba los cuadernos de su fabricación para relacionarlos con los movimientos terroristas y subversivos de la década del 70, ¿sí? O sea, fue por eso. Tengo la carta documento, muchas veces en las instalaciones la muestro, pero bueno. ¿Y usted alguna vez pudo ver cómo secuestraban a alguna persona o no? Sí, bueno, sí. Mi propio secuestro. ¿Cómo fue? Yo fui secuestrada en el año 1978, después del Mundial de Fútbol. Sí. En mi departamento con mi hija Paula, que en ese momento tenía 4 años. ¿Estaban solas? Sí, así es. ¿Y cómo fue? Y bueno, fue tremendamente cruento, entraron por la fuerza, con armas, bueno. ¿Y su hija? Y bueno, por suerte pudimos, yo pedí que dejaran a mi hija con mi tío, con un tío de mi padre. Bueno, sufrimos, se imaginan las consecuencias de todo eso. ¿Y los torturaron o no? No, en ese momento no. ¿Solo la secuestraban y lo dejaban en un lugar? No, me refiero a que el momento del secuestro fue esto que describí. Bueno, después mi hija quedó con... Y bueno, lo mío es otra historia, ¿no? Sí. Sí, no, se daba un tratamiento de castigo muy, muy fuerte, que es lo que habitualmente se conoce y demás. ¿Y tuvo algún familiar también que fue secuestrado o...? Sí, mi primer esposo, mi primer compañero, también militante de la Juventud Peronista, Daniel José Bombara, fue secuestrado en diciembre del 75. Estaba aún el gobierno de Isabel Perón con la AAA a full, ya empezaban a detener, secuestrar y asesinar con compañeros militantes, ¿no? Sí. No desaparecer, fíjense que la AAA era brutal, pero no desaparecía. Ese es un invento de Videla, ¿no? La figura del desaparecido. Sí. Así que... Y otra pregunta. No me acuerdo. ¿Tienes una pregunta vos? Bueno, 30 está dentro, la obra 30 está dentro de los relatos del exterminio, sí. Digamos, buscando siempre una metáfora, a mí me interesa... muchísimo las instalaciones porque son propuestas estéticas muy fuertes. No olvidemos de que se trata de una obra de archivo, una obra de arte político. Sí. ¿Y cómo ustedes militaban? Porque aún mientras estaban los militares, ustedes militaban todavía. No en mi caso, pero bueno, sí. O sea, usted dejó de militar. Sí, cuando desaparece mi compañero, sí. Así es. ¿Por miedo o precaución? Por mi propia vida, porque yo también era buscada, y la de mi hija, ¿no? Claro. Y usted que estaba en esta época, sí. ¿Cómo era el ambiente? O sea, ¿cómo eran las personas en las calles? ¿Eran muy cerradas? Bueno, imagínense, eso es una pregunta muy recurrente de, obviamente, la gente muy joven, porque vivir bajo la dictadura, piensan que las libertades individuales no existen, sí. Que no existe el derecho,
era vivir en un estado de peligro permanente donde ni siquiera las reuniones se podían realizar, me refiero a reuniones públicas y demás. Era vivir un clima espantoso donde te podían detener en cualquier momento simplemente por tu aspecto estético. Claro, era muy cuestionado también cómo uno iba vestido también. Por supuesto, Era sí, algo sí. estricto. Uno tenía que ir así, las mujeres no podían estar con el pelo corto, los hombres no podían estar con el pelo largo. Sí, era digamos que podías estar, pero era peligroso, era Claro, el claro. motivo de Te todo juzgaban eso. por la apariencia. Existían lugares y reductos, nosotros éramos muy jóvenes aquí en Buenos Aires, Jazz y Pop fue un hermoso reducto de música en donde muchos nos juntábamos Sí. a poder compartir algo de lo poquísimo que se podía compartir en ese momento. ¿Usted fue al Parque de la Memoria? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué le pareció? Porque algunas personas lo ven como de modo negativo, que les trae, no sé, no lo ven como algo bueno, lo ven como algo triste. ¿Usted cómo lo vio? Todo lo contrario, como ciudadana, y me parece una propuesta espectacular sobre la memoria, necesaria, les diría. Se hizo un concurso internacional, es un parque de esculturas, ese muro con los nombres recordando los que terminan en el Río de la Plata me parece fabuloso. También existe un salón de usos múltiples, una galería importantísima donde se realizan y que yo recomiendo siempre ir por las muestras que ahí se hacen. A mí me parece un homenaje fantástico, extraordinario y muy lejano a la tristeza. Fíjense, por ejemplo, que un artista como Laurie Anderson, cuando vino el año pasado por la Bienal Internacional de Performance, la invitaron al Parque de la Memoria, fue a dar una charla ahí muy importante y recorrió el lugar y le pareció espectacular, muy positivo el hecho de estar rodeado de verde, de árboles, Exacto. de esculturas y a su vez de poder ir viendo esa construcción de memoria me parece fundamental. ¿Tienes que preguntar algo más? No, creo que no. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicas, que les sirva esto.